El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolarium y ayudo a los escritores de superación personal a dar a conocer sus libros y a vivir de escribir. Y hoy está conmigo el autor de uno de los libros pues, que es bestseller en la sección de descargas de Amazon. El título es El arquitecto interior y pues se llama Enrique Avancés. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a Trevolarium. Me hacía mucha ilusión. Llevaba mucho tiempo esperando tu Sí, venida, así que me hace mucha ilusión de que estés aquí. gracias a ti. Bueno, para los que pues son neófitos y han entrado por primera vez en Trevolarium y ven este vídeo, ¿quién es Enrique? Bueno, pues en estos momentos soy una persona jubilada de 65 años, recién jubilado en febrero. Soy psicólogo, he sido jefe de servicio de educación de aquí de Zaragoza, del Ayuntamiento de Zaragoza, y me he dedicado durante muchísimos años a impartir formación en distintas áreas, pero fundamentalmente en comunicación, asertividad, motivación. Y después de dar muchos cursos, pues dentro del ámbito de los funcionarios, empecé a dar cursos a personas privadas con un contenido más, podríamos decir, más personal de autoconocimiento. Y al cabo del tiempo fui elaborando un proceso, digamos, de búsqueda y de aprendizaje al que llamé el arquitecto interior. No me digas cómo entré ese título, en algún momento apareció en mi cabeza y lo que hice fue ahormar una cantidad de contenidos que para mí estaban dispersos, crear un sistema de aprendizaje en base a ejercicios, no tanto a, digamos, exposiciones teóricas, para de esos ejercicios sacar las conclusiones que yo quería que surgieran. Y en ese proceso hubo un momento donde la gente me decía, ¿hay algún contenido? Y claro, yo no tenía ningún texto. Y se me ocurrió, de alguna manera, que no ha sido exactamente lo mismo que los cursos, el realizarlo con mi propia persona. Es decir, como un arquitecto interior partiendo de mi propia persona, a partir de la infancia, la adolescencia y la relación con los padres. Y eso dio origen al libro que has comentado, Arquitecto Interior como edición. Bueno, a mí me parece un gran acierto el título, me parece maravilloso, la verdad, porque Ajá. en el fondo, pues da la sensación, da la idea de que podemos autoconstruirnos, ¿no? Podemos ser como ave fénix, Eso, ¿no? eso. Y Ese trabajar oficio del nuestro propio. arquitecto es el que tiene casi todos los roles, porque es el que planifica en el despacho, aún no hay edificio, pero ya empieza a ver de qué va a ir y eso, digamos, esa planificación es la que ocurre en la infancia y adolescencia. Y cuando eres adulto es cuando construyes con esos mimbres. ¿Cuál es la dificultad que yo he encontrado? Pues que la mayor parte de esos mimbres son inconscientes. Somos Hace adultos que heridos, ¿no? construyas claro, sin mucha conciencia de cómo estás generando tus hábitos, tus comportamientos, tus pensamientos, tus creencias, tus esquemas mentales. Bueno, quiero leerte un trocito bueno, un trocito, ¿no? Un texto que me vino, pues, alguien que te conoció en nuestros encuentros en Trevolarium y se descargó tu libro y leyó, le Ah, dio tiempo a leer el primer capítulo y me dijo lo siguiente. Cuando hables con Enrique, dile por favor de mi parte que he leído el primer capítulo y es maravilloso, deseando leer más. Mi más profunda enhorabuena. Es un libro que está inspirado por la fuente divina. qué bonito, qué bonito. Sí, sí, me repaso mi información para ver qué libro era, sí, ahora lo recuerdo. Bueno, ¿para quién está escrito este libro, Enrique? Pues yo creo que para todos, aquí no hay castas, no hay edades, no hay nivel cultural, nivel educativo. Todos pasamos por una familia, todos pasamos por una adolescencia y una infancia. Aquí nadie puede decir, ese tema no me interesa.
Es imposible decir esa frase en este contexto de autoconocimiento. Y la diferencia está en que el descubrimiento que yo he hecho es que eh, tendemos a creer que las personas quieren conocerse. Y no es verdad. A la gente le da miedo conocerse. Porque en el momento de ahondar o profundizar en por qué piensas lo que piensas y por qué sientes lo que sientes y haces lo que haces, te descubres con sombras, te descubres con malos hábitos, con déficits, te descubres con errores. Y eso de entrada no es fácil de asumir. Eso hace que el autodescubrimiento como palabra y queda bonito, pero como realidad cuesta, tiene un coste. Y ese coste no todas las personas están dispuestos a pagar. Yo estudié con un maestro vietnamita que tuve y cuando nos explicaba las leyes cósmicas, una de ellas, a diferencia de León, decía, todo se merece, pero todo se paga. Es ¡Wow! ¡Qué decir, frase! ¡Qué frase más entonces, increíble! todos nos merecemos saber quiénes nos merecemos, progresar en nuestro autoconocimiento, sí, sí, pero hay que pagar un precio. Y yo eso es lo que he descubierto, que ese precio lo pagan, ¿no?, algunas personas y otras no. Otras siguen en su zona de confort, no me toques, no me mires, y como por mi profesión me ha permitido, en la profesión de psicólogo, yo durante muchos años tuve una clínica donde atendía a casos privados y también estuve trabajando en lo público, pues descubrí, sobre todo trabajando con ludópatas, con personas deprimidas, personas con violencia de género, todo tipo de casos venían, y te das cuenta de que salir de la zona de confort es muy difícil, más difícil de lo que creemos. Yo lo decía así en mis cursos, es virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No me vengas con qué a ver qué he hecho o por qué lo hago, o no me hagas porqués. Y las personas que no llegan a sus porqués, ¿por qué hago esto? ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Por qué no desarrollo mi vida afectiva o espiritual, o la que sea? ¿O por qué no avanzo en mi desarrollo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué aguanto lo que aguanto? ¿Por qué hago lo que hago? Y a la gente le cuesta muchísimo responderse a sus porqués, porque significa el entenderse más y a veces no te gusta lo que ves. A veces el espejo que suponen los demás respecto a nosotros, lo que nos devuelven, pues no es del todo presentable. Y a nadie nos gusta ser unos impresentables. Claro, efectivamente. Yo conozco el caso de una persona y es que viene muy a cuento con lo que dices, ¿no? Conozco el caso de una persona, pues, que es muy antipática, muy Ajá. grosera, muy desagradable, muy esto. Y a su vez es una persona que siempre está quejándose de que está sola, de que siempre está sola. Entonces Muy dices, pero típico. bueno, vamos a ver, ¿cómo quieres no estar sola si siempre andas en discusión, en gresca con la gente y todo eso, ¿no? Y para mí esa persona ha sido siempre un ejemplo para preguntarme precisamente lo que tú dices. ¿Qué hay en mí que debería corregir, ¿no? Para resolver, sobre todo para resolver aquello que no funciona en nuestras vidas, ¿no? Claro. Y, y imagino que supone el enfrentarse con esa cara fea, ¿no? de tu lado oscuro, que pues como bien has dicho no gusta, pero no solamente no gusta, sino que además te exige cambio, ¿no? Te exige Claro, un claro. trabajo. Es inevitable que aunque seamos luz, aunque seamos chispas divinas, la propia luz, por su propia definición, genera sombras. Siempre que ¡Wow! hay, siempre que hay luz, hay una sombra. En cuanto tú te interpongas, aunque pongas un palo, siempre va a haber una sombra. Y tan real es tu luz como tu sombra. Entonces tendemos a evitar entender nuestra sombra, que también es curiosamente lo que más nos hace progresar, porque en lo que ya somos hábiles, en lo que ya somos despiertos y en lo que ya hemos aprendido, pues digamos que el progreso es menor. Donde más progreso hay es cuando aceptamos y entendemos nuestra sombra. Parte de escribir el arquitecto interior es entender cómo
a pesar de tener los padres que tengamos, a pesar de la infancia y adolescencia que hayamos tenido, se siguen produciendo los dos grandes fenómenos en los que yo me sostengo, ¿no? Y es que hemos venido aquí a ejercer el libre albedrío y a ejercer nuestra propuesta de amor. Y eso es exactamente de lo que va el libro. Y es de lo que exactamente yo he aprendido, que todos somos una propuesta de amor. Pero para desarrollarla tienes que entender dónde te atascas, dónde avanzas lento, dónde no te gustas, porque ahí es donde más amor tienes que ejercitar. Eso es lo que he aprendido. ¿Cualquiera podría hacer ese cambio? ¿Podría autodescubrir sus sombras y trabajar en ellas? Sí, 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 claro, claro. Pero hace falta valentía. Y una de las cosas que he descubierto es que en general somos bastante cobardicas. Sí, es verdad, somos muy cobardes. Pero cuando digo cualquiera, pregunto, ¿cualquiera? O sea, me voy a poner en un caso súper extremo. ¿Asesinos en serie? Sí, 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 de hecho se han dado, claro, sí, sí, sí. Hay ¿Sí? personas, claro, que pasan por la cárcel o que pasan por una enfermedad o por un proceso duro, vamos a llamar que cárcel y enfermedad son dos de los procesos difíciles de transitar en esta vida y que demuestran que es posible el reconducirse. Yo recuerdo siempre lo llamaban un robagallinas, no me acuerdo ahora el nombre, y acabó, lo detuvieron, no recuerdo ahora el nombre, y acabó en la cárcel, por supuesto, era un kinky, un gitano, no sé qué, y el caso es que acabó estudiando Derecho y cuando salió de la cárcel 25 años después, o 20 o lo que fuera, era todo un señor culto, formado y reconducido su vida. ¿Que tuvo que pasar por un proceso como la cárcel? Pues, hombre, todos no tendríamos que hacer una cosa tan dura. Pero a veces un fracaso amoroso, a veces una pérdida del trabajo, a veces una enfermedad. Todos que yo siempre les digo a la gente que somos muy poco conscientes, y yo he trabajado con disminuidos físicos en muchas zonas de mi carrera profesional, y nadie somos conscientes de lo que es no ver. Los ciegos dicen, es que no sabéis lo que tenéis viendo, porque como no crees que no vayas a ver, te levantas por la mañana y ves, Claro. pero es un proceso que el que le pasa, y los ciegos ese sería el ejemplo, o la pérdida de visión alta, o la hipoacusia, el no oír cabrea muchísimo. Estar en las conversaciones y ver que no escuchas lo que se dice. Es durísimo de transitar por ahí. Entonces, no necesariamente hay que llegar a esos extremos porque, aunque sea en menos dosis, todos pasamos por sitios, situaciones, eventos donde nos vemos poco lucidos. Lucidos viene de luz. Es decir, que aportamos poco, que no tenemos mucho que compartir. Eso pasa en las conversaciones cotidianas. Es que están hablando de un tema del que no sé nada. A mí, yo que soy muy curioso y me gustan muchísimo muchos temas, muchísimos, no te puedes imaginar cuántos temas yo puedo llegar a tocar, me doy cuenta de que hay gente que cuando le tocas algún tema, pues es que, claro, se sienten, no digo perdidos, pero sí incómodos. Y la incomodidad se solventa, pues a veces con falso humor, con cambiar de tema, con risas, con ironías, ya estás con tus cosas. En realidad es una demostración de su incomodidad y de su falta de habilidad para escuchar. Porque la base, y en el arquitecto interior lo digo mucho, la base del aprendizaje siempre está en dos procesos que nos cuesta muchísimo, que son la observación y la escucha. Es que yo creo que nos han enseñado a mostrarnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? A saber, a expresar lo que sabemos, lo que opinamos y lo que sentimos, pero no nos han enseñado a escuchar, a preguntar, Claro, a ser curiosos, a esa humildad de lo que es desconocer y preguntar, ¿no? claro. Eh, yo me acuerdo hace mucho tiempo yo tenía, pues yo trabajaba para un abogado, pues que era un poco, ¿cómo te diría? Pues de estas personas que se las dan, de que saben mucho, que tienen mucha cultura y no sé qué.
Y me acuerdo que me preguntó por un personaje, por un, no sé, algo, y me dijo, ¿que no sabes quién es no sé quién? Y digo, bueno, pues que la ignorancia también es un derecho. Y reconocerse ignorante también es un derecho, ¿no? Que es algo que es algo que pues, nos obliga a falsear nuestra cultura o a falsear lo que sabemos solo para no quedarnos en ridículo. Claro, pero fíjate que eso es lo que ocurre de diferente en la infancia y en la adultez. El niño no tiene ningún problema en preguntar por qué. ¿Y por qué no tengo que subir ahí arriba? ¿Y por qué le tengo que dar un beso a la abuela? ¿Y por qué? No le apura, pero cuando somos mayores, todo eso nos resulta o ridículo o mal educado o todos los esquemas mentales en los que hemos sido introducidos sin darnos cuenta. Sin embargo, la curiosidad, la impertinencia, de que los niños y los borrachos dicen la verdad. No, 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 ha sido la tía la que lo ha roto. Y no le importa decirlo. Sin embargo, en la etapa adulta, pues lo camuflamos, lo tamizamos y procuramos, pues que políticamente correcto, pues a ver si se sigue la conversación por algún derrotero que no hiera. En realidad nos estamos perdiendo muchísimo de lo que yo llamo la verdad profunda de cada uno, que no siempre sabemos, no siempre acertamos y tenemos derecho a decir no sé. Ahí está. Vea, además es que cuando admitimos que no sabemos es cuando realmente podemos hacer algo, ¿no? Claro, porque dices, pues ya, cuando llegue a casa o este fin de semana voy a mirar de eso, porque veo que no sé nada de los sumerios o no sé nada de la cría del gusano de seda, yo qué sé. Si es que te interesa, claro. Y hay cosas que no sabes lo interesantes que pueden ser hasta que profundizas. Eh, el único suspenso que yo he tenido ha sido el dibujo. Y entonces me creí que yo no sabía dibujar y pintar, hasta que encontré una persona, pero ya muy de mayor, que me dijo, tú, Venas, si yo les enseño a los abuelos, ¿cómo no te voy a enseñar a ti? Total, que me enseñó a pintar. Y he pintado ya 15 o 20 cuadros. Todos los cuadros que hay en el libro del arquitecto interior son míos. No me digas, bueno, y una razón más para abrir ese libro ya. Bueno, y una pregunta. ¿Tú crees que gente que realmente necesitaría más tu libro es precisamente la gente que nunca va a descargarse? Sí, claro. Pero eso pasa muchísimo. Yo recuerdo una anécdota, si me permites, cuando daba cursos de comunicación interpersonal para los empleados municipales, recuerdo un alumno, un participante, que vino a las 4 horas, el curso era de 20 horas, eran 5 días o 4 días a 5 horas, bueno, 20 horas. Y a la cuarta hora, en el descanso así del primer día, viene y me dice, mira, que eres muy majo, que das el curso muy bien, dice, pero que todo esto yo ya me lo sé. Digo, entonces me voy a ausentar del curso y espero que no te molestes, pero tú lo haces muy bien. Y dice, pero es que yo todo esto yo ya dije, pues vale, estás en tu derecho, pues bueno. Y el curso acabó. Y yo siempre que acabo los cursos doy un tiempo a las personas para que me digan cómo ha ido el curso, qué se podría mejorar, qué les ha gustado más, qué no les ha gustado, para yo aprender y mejorar. Y entonces se levantó uno y dijo, pues mira, el curso ha ido muy bien, estamos encantados, ya has visto que toda la gente ¿vale? Pero tengo una espina. Y yo digo, ¿cuál? Y yo me quedé así. Dice, pues es que, curiosamente, el compañero que se fue, ellos estaban en instalaciones deportivas y trabajaban en las piscinas, en las instalaciones deportivas municipales, dice, es el que más necesitaba este curso porque Oh, tiene una bronca cada semana, lo han denunciado 2 veces, tiene conflictos con los compañeros, el jefe no sabía qué hacer con él. Y el que se fue del curso porque se sabía todo. Es decir, se topó con, pero ¿qué me está diciendo este si yo no hago nada de todo eso? Y eso es precisamente lo que creo que me preguntabas, y es, las personas que más les cuesta salir del estado de confort de su pequeño mundo, donde ya creen que lo tienen todo atado y ahormado y ya conocen lo suficiente como para desarrollar su vida cotidiana, pues son precisamente
los que más aprovecharían esa introspección y ese calado profundo en tú, en realidad, ¿qué es lo que sostienes? ¿Qué es tuyo y qué es de tus padres? ¿Qué es tuyo de verdad y qué no te doblas en cuanto alguien te critica o te dice que eso no es así? No discutes, aclarar, disipar. Ese es el origen de discutere en latín. Por lo tanto, discutir no es enfadarse, es aclarar. Vamos a discutir este tema, vamos a hablar de este tema. Vamos a aclarar tu posición y la mía. Y eso la gente apenas lo entiende. De hecho, en las relaciones de pareja, las parejas que más discuten, es decir, que más hablan y exponen sus posiciones, son las que más duran. Claro. Porque ahorman, pues me acerco un poco a tu visión, ahora la entiendo un poco más cuando la has expresado, y yo si te quiero, pues escucho la tuya y veo que no es exactamente la mía, lo que sea, ¿no? Y esa es la diferencia entre el proceso de enamoramiento, que no deja de ser una burbuja, y el proceso de amar y ya llegar al amor incondicional, que sería el verdadero amor, ¿no? En todo ese trayecto hay un camino, y ese camino pasa por escuchar y pasa por discutir y pasa por aclarar y pasa por salir de la zona de confort. Entonces el libro les ayudaría mucho en eso. Claro. Bueno, yo veo en tu libro conceptos súper sencillos, ¿no? Pero a la vez complicados, ¿no? O sea, son sencillos porque son simples, pero complicados de trabajar. Por ejemplo, confianza, aceptar, el miedo. Madre mía, cuántas cosas nos impiden los simples miedos, ¿no? Claro, claro. En el curso que yo doy del arquitecto interior, el ejercicio que les hago para que se intuya de forma, digamos, física la confianza, es que pongo a dos personas detrás, pongo una persona derecha, recta, y detrás, a sus espaldas, le pongo a dos personas. Yo me pongo delante de la persona que va a hacer el ejercicio y le digo que se tiene que tirar hacia atrás, sin mover los pies. Que probablemente, antes de que llegues al suelo, estas personas te recogerán. Bueno, pues el 80% de las personas no se tiran hacia atrás o se tiran mirando a ver si se han ido los de atrás o mueven los pies. Y digo, eso es confianza. Y los que lo hacen bien se dejan caer a peso, que aquí decimos muerto, a peso total, esperando con confianza intuitiva. A mí no me van a dejar que me estalle contra el suelo ahí detrás. Explicar mucho más. Es ponerte en los brazos del otro. Literalmente en este caso, con el ejercicio. Esto lo hacemos con muy pocas personas. Ponernos en brazos del otro. Confío tanto en mi amigo, confío tanto en mi madre, confío tanto en mi hermana. Esto lo hacemos con muy pocas personas. Y con las demás, pues miramos con el rabillo del ojo, a ver si se han movido. Pues dependiendo de si estamos enfadados o no, me contestará o no. Y empezamos a ser recelosos. No hay esa confianza plena que decimos. Es que tengo confianza plena. Por lo tanto, fíjate que la palabra confiar es fiarte con alguien. Una fianza es que le das un dinero a alguien para que te lo devuelva, con la fe de que te lo devolverá. Eso en aspectos materiales lo entendemos más, pero en aspectos sutiles como son la lealtad es más difícil. Me estará diciendo todo lo que sabe, me ocultará algo. Siempre estamos ahí y con muy pocas personas, digamos, aflojamos ese punto de desconfianza. Por lo tanto, el camino del amor pasa por esa, en el libro lo pongo con la pirámide, con el tetraedro, que para poder fluir tienes que aceptar para poder confiar y así poder fluir. Y eso arriba es lo que te lleva al amor. Y aceptar, que es el primer aspecto que yo señalo, es a veces muy difícil, porque los otros no nos gustan. No nos gustan. Literalmente, no me gusta mi cuñada, no me gusta el amigo de mi amiga, no me gusta mi suegra, no me gusta mi compañero de trabajo.
Y dices, sí, pero tendré que aceptar cómo es. Si no, ¿cómo voy a confiar? Entonces, ese camino es siempre costosísimo, pero no imposible. Y las personas que lo transitan, las personas que en vez de estar recelosas dan fe, es decir, dan confianza, se encuentran con la sorpresa de que hay gente que creían que había que estar renuentes a confiar y que se puede confiar. Y si te demuestran que no se puede confiar, pues ya lo tienes demostrado. No pasaría nada, ya has aprendido. Pero tú tienes que soltar, tienes que ofrecerte primero. Que la verdad es que hay, y esto ya te lo explico, te lo cuento desde mis propias limitaciones, ¿no? Hay un juego difícil de equilibrar entre lo que tú bien dices, la confianza, y luego está me volverán a hacer daño, esta persona podría volverme a hacer daño. Y eso pasa con las segundas parejas, las terceras, con amigos que te hicieron una jugada y me la volverá a hacer. Y bueno, con respecto a lo de las segundas parejas, es verdad que siempre las últimas parejas pagan los errores cometidos por las primeras, ¿no? Y no debería ser así. No debería ser así. Son Debería ser... relaciones nuevas que tienen mimbres nuevos y oportunidades nuevas. Si es verdad que hemos venido aquí a ejercer nuestra propuesta de amor, debería de ser con con los mejores mimbres, con mis mejores aprendizajes, no con mis peores miedos y reticencias. La verdad es que, bueno, tu libro propone cosas muy difíciles de trabajar, ¿no? Sí, 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 yo lo reconozco. Es un libro aparentemente sencillo. Esta semana un amigo me dijo que lo estaba leyendo y dice, ya lo he leído. Dice, me lo voy a volver a leer. Claro. Y dice, porque es que has dicho tantas cosas en tan pocas páginas y leyendo estos días que he leído los comentarios en Amazon comentarios, lo que dicen precisamente es eso, es que se les queda corto en el sentido de que es un libro de 100 páginas, que es muy cortito. Sí, 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 cortito, pero profundito, creo yo. Y que requiere más de una lectura, ¿no? Requiere más de una lectura, sí. Y no solamente más de una lectura, sino requiere el intento de la implementación. Es que muchas veces leemos libros que Sí, tienen un contenido muy profundo, pero cuando terminamos el libro ya lo olvidamos y vamos al sí, siguiente, ¿no? sí. Y no entendemos que esos libros requieren un trabajo Pasa con profundo. unas películas. Tú a veces ves una película 10 años después, dices, sí, sí, yo ya la vi. Y la vuelves a ver y te parece otra película. Claro, es que tú eres otro. Tú eres otra persona. Y eso con un libro también pasa. Y lo puedes leer el libro en un determinado momento que te está afligiendo algo o no, o estás muy bien. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de libros, no solo el mío, sino muchos otros, lo que requieren, y a mí me ha pasado con otros libros, recuerdo Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, por ejemplo, que he vuelto a leer, dije, jolín, cantidad de cosas yo no había pillado, pero me lo había leído. Sí, sí, vuelvo a leer. O El poder de Bueno, la hora, ¿no? De Edgar Tolle. a mí me dieron una vez un regalo precioso, te voy a contar la historia, fíjate, en una piscina. En una piscina, resulta que, bueno, era una piscina de una comunidad de vecinos pues hablando con un vecino empezamos a charlar y descubrimos pues que teníamos temas que nos gustaban, que éramos muy cotillas de los mismos temas, ¿no? Y entonces me dijo este vecino, dice, ¿has leído Piense y hágase rico? Y yo, pues claro, dije, hombre, claro, si yo, si estoy en el mundo de los libros de superación personal, ¿cómo no voy a leer Piense y hágase rico? Uno de los libros, además, long seller de los últimos tiempos. Y entonces me dice, no, no, pero te voy a proponer leer este libro de otra manera. Me dice, léete un capítulo durante una semana, todos los días, ese Sí, capítulo. eso es. Y así con todos los capítulos. Se tarda 4 meses en leer este Sí, libro. sí, Y sí, sí. efectivamente se tarda 4 meses y lo hice. Bueno, ahora mismo cierro los ojos y visualizo el libro todavía, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente, como tú dices, empiezas a descubrir cosas que no habías descubierto con una primera lectura.
Así Sí. que es... Hay una cosa que olvidamos y yo siempre pongo el ejemplo de la tabla de multiplicar, porque sabemos que 7 por 7 son 49, porque nos lo repitieron. No es un acto de memoria, es un acto de que las conexiones neuronales ya ocurrieron en su momento y se instalaron, ¿no? Y, no vemos el valor de repetir algo, de leer otra vez algo, de la diferencia entre pensar una cosa y explicarla con palabras. Y otra vez, a otro amigo le vuelvo a explicar. Y haces, pues si no se lo explica igual que el anterior. Es decir, la repetición hace que afines, hace que modules, haces que vayas a lo esencial. Porque tú mismo te das cuenta, tú misma al repetir tus argumentos o tus explicaciones, te das cuenta qué es lo que realmente se te está quedando. Claro. Y eso hace que en un determinado momento, si tú eso lo haces 8 veces, no es lo mismo que hacerlo que 80. Bueno, en lo personal yo me he dado cuenta de que cuando pasas por un momento difícil de tu vida, ¿no? Que a lo mejor estás pues viviendo una quiebra y todo eso, y empiezas de forma angustiosa o desesperada a leer libros que te ayuden con tu problema en concreto. Y siempre se mantiene ese problema y siempre... Y cuando ya vas empezando a solucionarlo, ¿no? Cuando ya estás en un punto en el que de repente ves una tímida luz al final del túnel, todo lo nuevo que vas aprendiendo descubres que ya lo aprendiste, pero que no le hiciste caso. Eso es. Yo eso lo ejemplifico en el libro, siguiendo un poco el esquema de José Luis Parise, que en el libro sí que está, de los 3 roles que debemos desarrollar, que son el guerrero, el mercader y el sacerdote. Y cuando desarrollas los 3, aparece el mago, y el mago es el que crea la realidad. Mago en realidad significa el que crea realidad. Para crear tu realidad tienes que ser primero un guerrero, es decir, tienes que actuar, tienes que hacer. Y después que tienes algo conquistado, algo ganado, algo que ofrecer, puedes mercadear, puedes ser mercader y negociar. Y cuando has hecho ese segundo proceso de trasvase, de tú que me das y yo que te doy, sí que puedes elevar el nivel y ser sacerdote. Yo siempre recuerdo que lo que le dan al niño Jesús, los 3 reyes magos, es oro, incienso y mirra. El oro es el del mercader, el incienso es el del sacerdote y la mirra es el del soldado, el del guerrero. Y Jesús era un guerrero, era un sacerdote y era un mercader, era un mago. Y eso hace que no creas una verdadera realidad hasta que no pasas por los 3 niveles. Y el primero siempre es el guerrero. Primero hay que hacer cosas, hay que luchar por disponer de territorio, de conocimientos, de argumentos, de lo que sea. Pero después no te puedes parar ahí. Hay que seguir. Y hay que negociar con la pareja, hay que negociar con el jefe, hay que negociar con los amigos y, en definitiva, aunque yo supongo que ya lo estás entendiendo, contigo mismo. ¿Yo qué estoy defendiendo? ¿Yo por qué peleo? En realidad, ¿qué sentido le doy a vivir? ¿Por qué me levanto por las mañanas? Cuando tú haces todo eso, puedes elevar el nivel. Y entonces sí que puedes encontrar o un camino espiritual o un camino de desarrollo personal para ofrecer algo a ti mismo y a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes un verdadero desarrollo interno, es muy difícil que exteriormente eso lo puedas ofrecer. Lo más difícil en esta vida es saber quién es uno. Sí, claro. Claro. De hecho, a eso hemos venido. Fíjate que el desarrollo de los primeros 9 meses ocurren en el líquido amniótico, que tiene la misma origen que la amnesia, que es donde olvidamos quiénes somos. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué interesante! Sí. Y eso hace que aparentemente vengamos, que no es así, con
tabla rasa y soy un niñito y todo lo que aprenda me lo enseñan mis padres. No, no es así. Por eso muchas veces descubrimos, ¿y yo cómo sé de esto? ¿Y yo cómo esto me suena a verdad? ¿Y yo cómo esto me suena a que esto es falso? Esa sabiduría, que también la pongo en el libro, en el plan final, que hay unas cuantas frases, en las páginas finales, yo pongo un plan, el plan del arquitecto interior. Y en un momento dado digo, sigue a tu intuición, eres la sabiduría que ya alcanzaste. Y sin embargo, no solemos seguir a la intuición. Creemos que es un barrunte que nos ha dado mental, que es una idea que pasajera. No, no, no. Cuando tú conectas con tu ser superior, con tu ser interno, tú sabes qué es verdad y qué no es verdad. Tú sabes perfectamente cuándo te estás engañando. Y Y, si tú te engañas, casi seguro que engañarás. y ahí es donde entra también, como hemos dicho antes, donde entra el tema de la confianza, ¿no? A confiar Claro, en eso ti es. mismo. Eso es. Y realmente la confianza, parece que siempre hablamos de la confianza a los demás o con los demás. No, no, es porque tú eres desconfianzado de ti, porque no te fías de ti. Bueno, no sé si te lo he contado, pero yo escribo libros sobre maltrato, ¿no? Ajá. Y entonces he trabajado mucho el tema del victimismo Sí, como tal, porque creo que no hay no hay un negro sin un blanco, entonces no es todo culpa del maltratador, sino que hay parte de nosotros que no hemos trabajado y no lo digo como alguien fuera, sino como alguien que ha estado dentro, que lo ha vivido y pues que ha reflexionado sobre ello, ¿no? Y, y yo siempre digo que cuando hablamos que hay que hay que trabajar el perdón, más que nada porque lo primero que tenemos que perdonarnos es a nosotros mismos como víctimas. O sea, eso que no hemos permitido, que no hemos admitido, que no hemos querido reconocer, que nos hemos dejado ser víctimas. claro. En Es que realidad, somos corresponsables. me encanta esa palabra. Entonces, es eso de que el otro es el que me maltrata y yo soy la víctima, eso no es más que la mitad de la ecuación. Es que si no, Tú has si Tú no has hacemos colaborado en alguna medida, no se sabe bien si empezó él y tú aguantaste la primera, si fue por es que así no habrá problemas en casa, da igual los argumentos, pero tú has colaborado. Porque para crear una realidad de pareja o de lo que sea, hace falta dos, pareja viene de par, hace falta dos, hace falta un par. y es que es muy importante trabajar eso porque si no lo trabajas, repites, ¿no? Claro, claro, Si no entiendes que hay una parte de ti que digamos que es como una pieza de puzzle que hace que otra pieza se encaje, ¿no? sí, Pues entonces no podrás modificar la realidad. Y para dejar de ser víctima hay que hacer cambios importantes en ti mismo. importante, sí, sí, sí. Eso yo lo recuerdo en un libro que conocerás de las mujeres que aman demasiado, y explicaba muy bien ese rol de víctima. Y es que a veces yo trabajé con mujeres maltratadas durante más de 10 años y, y siempre me sorprendía. ¿Y qué me sorprendía? Que volvían, muchas. O que encontraban una pareja que las volvía a maltratar. Igual, exacto, exacto. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿no había miles de hombres que vas a pillar a uno que se parece al 95% del anterior? Pues igual es algo contigo. Y a veces la explicación estaba más atrás, en su familia de origen, en cómo había vivido el rol masculino y el rol femenino, el rol de su madre, o en aspectos más profundos de falta de aprecio, de falta de autoestima, ¿no? Muchas veces me sorprendía cuando yo les decía, pero bueno, ¿cómo es que no da usted el paso, lo denuncia, se va de casa, busque aquí, te le ayudamos en esto? Y me encontraba con situaciones paradójicas como, sí, ¿y lo que disfruto yo? ¿Y lo que disfruto yo cuando me pide perdón y se arrodilla? Que le deje Wow, volver. madre mía. Yo siempre he pensado que en el terreno del maltrato hay dos tipos de víctimas, ¿no?
una de ellas que ha nacido en el seno del maltrato, ¿no? Y otra que se lo ha encontrado por el camino, ¿no? Y creo que el que se lo ha encontrado por el camino tiene posibilidades de confrontar y tiene más, casi que más facilidad para salir del maltrato porque sabe que existen otras alternativas. A mí esto me lo enseñó una compañera de piso que tuve una vez, que, bueno, pues su padre, su familia, pues ella creció en el seno del maltrato y recuerdo perfectamente que las personas buenas se las quitaba, siempre buscaba alguna excusa o algo para enfadarse con ellas y se las quitaba en medio y solo se relacionaba con maltratadores. Me di cuenta de que pues quizá aquello que no entraba en su patrón no le parecía real, ¿no? Que era, Sí, y aquí hablamos de confianza también, ¿no? eh, Es un trabajo de desconfiar de ese que parece tan bueno, seguro que algo esconde, ¿no? Es un poco esta forma de pensar. Entonces, pues yo siempre digo que lo que no funciona afuera hay que trabajarlo dentro. mm. Sí, por eso la primera ley cósmica es como es arriba es abajo, como es dentro es afuera. Y eso ya está dicho por Todd hace miles de años y por Hermes y se sigue cumpliendo porque es una ley universal. Claro, es fascinante, ¿no? Los temas que mencionas, que trabajas en tu libro. Bueno, y vamos a entrar un poquito en los miedos, que seguro que tienes mucho que decir sobre eso. Sí, el miedo surge siempre desde los primeros momentos de nuestra existencia, digamos, mm, inicial miedo, no nos responde, pues desde que tengo hambre y no viene mi madre con la teta o con el biberón, y yo hay un periodo de tiempo donde tengo que gritar, llorar o lo que sea, y no eres consciente de que estás haciendo eso, pero el que no llora no mama se cumple. Claro, E igual que ocurre eso con los procesos fisiológicos, ocurre con los procesos psicológicos. La idea de abandono, la idea de no soy lo suficiente para mis padres, no sé por qué soy el primero y ahora ya no soy el primero, sino que si ya ha venido el segundo y parece que es más importante que yo. Todo ese tipo de cosas ocurren muy pronto, pero sobre todo ocurren inconscientemente. Es decir, tú no lo racionalizas, como yo ahora estoy intentando ponerle palabras a eso. Con 1 año, 3, 5, 7, tú no elaboras así, simplemente lo vives. Pero lo que se queda es una impronta. Y esa impronta que queda neuronalmente, pero sobre todo energéticamente, que es como yo lo entiendo, hace que tú temas algunas cosas y otras no. Si tú te has criado en un pueblo y has salido a la calle y has robado fruta en el huerto del vecino y te has escapado corriendo y has hecho cosas por el mundo fuera, tienes una serie de experiencias de qué se puede transgredir y qué no. Pero como te hayas criado en la ciudad y todo sea normas, aquí no puedes salir, del parque no te muevas, no pises el charco, que te ensucias, tú no te das cuenta de la cantidad de noes y prohibiciones y negaciones que tú vives e interiorizas como, es que el mundo es así. Entonces, la autoestima y la estima están muy unidas. Para que tú llegues a una autoestima, tienes que ser estimado y reconocerte en tus valores. Si cuando eligen los niños y los compañeros en el parque, como hacíamos pies, se hacía con pies, a ver en qué equipo jugaba cada uno, y tú te quedas el último porque nadie te quiere, porque saben que no metes goles, que no eres bueno, pues tú de portero. Y eso parece que no pasa nada en ese momento. Pero entonces es que no salgo, ¿no? Y empiezas a tener miedo que no sabes que los tienes. Miedos al rechazo, miedos al no ser suficiente, miedos a no ser valioso para la pandilla. Todo eso aún digamos, se exacerba más en la adolescencia. Y en la adolescencia aparecen otro tipo de miedos,
cuando las hormonas y el encuentro con el otro y la otra aún se hacen más cuando se producen tus cambios hormonales de voz, del vello, del sexo, del placer, y dices, pero yo de esto no sé, y si no sé, seré rechazada, seré... Y todo ese tipo de, vamos a llamar, ignorancias o de elaboraciones tienen un problema común, y es que no los afloramos. Y la mejor manera de aflorarlos es comunicarlos, expresarlos, compartirlos. Eso, algunas personas lo hacen con una amiga, con la madre, con el hermano, lo que sea, y otras personas no lo hacen. Se lo guardan, lo callan, no molesto, porque esto solo me debe pasar a mí. Este es el común, ¿no? Y cuando llegan a establecer, eh, necesitan de asertividad, necesitan de dar pasos adelante, de conquistar a una pareja, meterse en la vida profesional, de abandonar la casa de los padres y la zona de confort, se encuentran con que son muy desconocedores de sus miedos, mucho. Y de su Y, potencial. claro, y eso va parejo a que no hacen caso o no se hacen fuertes en sus bondades. Porque miedos todos tenemos, pero bondades también tenemos todos. Hazte fuerte en tus fortalezas. Sé guerrero. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te sacan de algunos de los miedos. Y una de las fortalezas que yo estimo que hay que tener es la valentía, por eso guerrero, de decir lo que te pasa, decir cómo lo ves, cómo lo sientes, aunque eso sea aparentemente ridículo o no sea bien entendido a la primera, es igual. La fuerza que tiene es el que lo has dicho, no qué es lo que exactamente te pasa. Por lo tanto, lo has compartido y has generado confianza en el otro. Porque casi seguro que el otro te dirá, pues es que a mí me pasa igual. Pues es que a mí esto me pasa hace 2 años, pero no lo había compartido. Pero al escucharte a ti, por eso somos seres comunicativos, potencialmente comunicativos. Pero luego ejercemos eso mucho menos. Pero, y además, ahora que estabas comentando esto que está tan interesante, cuando mezclamos miedos y roles ya es el acabase, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, roles de género que todavía siguen hiper asentados a pesar de que queremos romper los límites, ¿no? Pero las mujeres seguimos teniendo unos roles y los hombres seguís teniendo otros. Y cuando tú no encajas con los roles típicamente femeninos, Sí, entonces ya empieza quizá incluso una deficiencia de identificación con tu propio género, ¿no? sí. Se supone que las mujeres deberían ser así, deberían ser así, y yo no soy así para nada, yo soy de otra manera, no encajo ni con vaselina, y entonces además tengo muchos problemas con las mujeres de mi entorno, que a lo Claro. mejor sí encajan. Imagino que con los hombres pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Mi experiencia es que yo, que tengo muy desarrollado, creo, mi lado femenino, pues yo me entiendo mucho mejor con las mujeres. Y con los hombres, pues noto menos profundidad de apertura. Eso, pues es mi caso, pero habrá otros casos que será exactamente al revés. Gente que solo sabe hablar con su congénere, cuesta un montón. Que todos tenemos seamos mujer o hombre, tenemos desarrollado una parte también del otro género, es el yin y el yang. Que hormonalmente tengamos un componente de testosterona o de estrógenos, no significa que mentalmente tengamos el mismo nivel. Puede eso cambiar, porque esa es nuestra responsabilidad. Si biológicamente hay una predeterminación muy grande hormonal y neurológica y de otro tipo, pero digamos que psíquicamente, y que para eso hemos venido, se nos ofrece más posibilidades de apertura. Y hay gente que le cuesta la relación con su género, muchísima. A las mujeres a veces les cuesta mucho relacionarse con otras mujeres, pero a los hombres también les cuesta mucho relacionarse con otros hombres. Sí, sí. ¿Sí? Y Y te eso, pregunto,
Eso tiene que ver mucho con esos roles que has dicho tú. Es eso que en los últimos tiempos, yo por lo menos lo he descubierto en los últimos 25 años, donde al haber una mayor apertura del rol femenino, se producen unas épocas, que yo creo que son estas, donde que una mujer dé los pasos de acercamiento a un hombre explícitamente y no sea catalogada de que es una cualquiera o que es una libertina o que es lo que sea, ¿no? Y dices, ya, pero esto hace 25 o 30 años, te aseguro que tengo clara la palabra que le iba a aplicar. Esas cosas, como son cultural y tratadas o desechadas, son roles que se pueden ir cambiando. Pero de lo que yo estoy hablando, y por lo menos del arquitecto interior, es lo que yo intento, es que tienes que pensar cuál es el modelo que se te propuso de masculino y de femenino con tu padre y tu madre. ¿Cuál es el modelo que se te propuso de lo masculino y lo femenino con tus tíos y tus abuelos y en la familia? O los profesores, o en el barrio. Y eso, una de las cosas que más lo, vamos a decir, abre la caja de Pandora y la apertura, es viajar, es leer, es hacer actividades que te vean o te hagan ver otros mundos. Yo recuerdo haber estado en Mali, yo he viajado un poquito, haber estado en Mali y estuve en la tribu de los Lobi y tenía, el hombre aquel, pues tenía 4 mujeres y 23. Y yo me atreví a preguntarle con el guía, digo, a ver, dime cómo hacen esto. A mí me cuesta entenderlo, yo soy psicólogo e intento entender esto. Entonces, ellos lo que tienen es una distribución clara de roles. La primera esposa es la primera esposa y lo es siempre. No es ni la cuarta ni la tercera ni la segunda, es la primera. O sea, sabe que es la segunda, pero no olvida nunca quién es la primera. Y así sucesivamente. Y yo intentaba entender cómo esto lo solucionaban. Y es lo que te he dicho antes de los 3 roles del mercader. Y es que exactamente como él ha podido elegir con su religión musulmana hasta 4 mujeres y lo que sea, ellas también pueden elegir, por lo menos allí en el Subsahara ocurre, que me gusta un hombre. Entonces lo que hacen es, se lo digo a mi marido, se lo digo a mi hombre. Entonces los hombres hablan. Le dicen, a ver, que me ha dicho mi segunda mujer que quiere estar contigo un rato, un tiempo. Dice, ¿qué me ofreces? Y el otro le dice, 7 días de cosecha de mi hijo. Y dice, no, 10. Y dice, pues 10, vale. Pues cuando venga la recogida del hijo tendrás que venir 10 días. Esto, que en el mundo occidental nos hace catapum, nos hace un chispazo y una destrucción atómica, ellos lo entienden como cómo solucionamos, me gustas, no me gustas, me apetece, pero no te tengo que engañar porque tengo un sistema por el que esto lo puedo solucionar o solventar de esta manera, que con mi religión yo no lo acepto, con mis creencias yo no lo hago, pero ellos con la suya sí. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que yo lo viví en directo allí en Mali, la tribu de los Lobi. Es que nos podemos organizar de muchas maneras y todo está basado en qué esquema mentales sostienes. Claro. Vemos que se mueven, son culturales la mayor parte de ellos. Lo que se sostenía en el siglo XIX no se sostiene, no se sostuvo ya en el XX. Después de pasar por las guerras mundiales, en el XXI ya no queremos guerras, aunque haya ahora otra guerra de otro tipo. Es decir, las cosas se van modificando. Esa capacidad de apertura que creo que tiene que tener siempre presente el arquitecto interior. Y es que no dejamos de aprender hasta que morimos. Y se puede aprender con 30, 50, 70 y 90. No es que en la infancia pasó todo y ya está. No es que mi primera pareja yo ya vi aquello y entonces ya se acabó el aprendizaje. No, no es así. Es como cambiar de profesión. Cantidad de gente que ha sido fontanero y no sé qué, y luego es agricultor o al revés. Y de pronto se mete camionero y hace, pero si este no había conducido un camión en su vida. Sí, sí, pero después aparece de camionero porque han cambiado. Esa capacidad de adaptación es lo más genuinamente humano. Yo siempre digo que no hay nada más estable que el cambio. Aprender a cambiar.
Pero, ¿y qué pasa cuando cambias demasiado? Bueno, pues sufres porque los demás no te reconocen, no te reconocen. Y a las demás personas les gusta que sean como eras, porque así ellos están en su zona de confort. Cuando tú les dices ahora que quiero salir todos los jueves, viernes y sábados y no salías antes ni un solo día, te dicen, pero es que te has vuelto loca, pero es que, ¿qué te ha pasado? O cambias de alimentación, o cambias de, yo qué sé, de peluquero o de vestimenta, ¿no? Dices que antes no te ponías nunca minifaldas y ahora es que solo tienes minifaldas. Cuando tú haces un cambio, a los demás los soliviantas. Además, para ello, para sostenerte ahí, tienes que ser guerrero y tener un por qué cambio. La presión social te podrá volver atrás. Y cuando te vuelvas atrás, es más difícil otra vez volver a salir a luchar. Por lo tanto, cuando tú inicies un cambio, tienes que tener bien claros tus porqués. Aceptarte, confiar y fluir. Y me da igual lo que digan y piensen ahí fuera. Y ese me da igual no es que no lo tengas en cuenta, es que tú ya tienes dentro cuál es tu porqué. Y eso hace que puedas construir tu casa. Si no, no haces más que estar construyendo y reconstruyendo. El arquitecto no puede estar cambiando de planos cada semana. Pues por ahí van los tiros de mi pregunta. Ya. Que si estás todo el día cambiando de, y no apuestas por algo, ¿no? Pues entonces a lo mejor no le ves fruto a ese algo. Sí, porque eso que estás diciendo ahora es muy importante. A veces esperamos ver los frutos. Los frutos no los puedes ver fuera, porque están en el control de los otros. Solo puedes ver los tuyos en tu interior. Cuando tú sigues contenta contigo misma, sigues aceptándote a ti misma, sigues fluyendo desde dentro, no desde la respuesta y la aceptación de los de fuera. Cuando tú haces ese cambio de paradigma, que es un cambio de paradigma, tú vives más tranquila y tú puedes construirte más a medio y largo plazo y no al vaivén de cada fin de semana o de cada verano. Claro. Bueno, pues aquí hay pues mucha enjundia en este libro, ¿no? En este libro, como dices, tan cortito y con tan pocas páginas, pero con tanto contenido. Bueno, eso creo yo, no sé, los que lo han leído. Bueno, y yo siempre a los escritores les pido dos tips, aunque creo que ya me has dicho un montón de tips a lo largo de la entrevista. Siempre les pido dos tips y digo, desarrolla uno muy bien y el otro lo dejas ahí en ascuas para que la gente quiera conseguir tu libro. Sí, pues que lo digo al principio del libro, en realidad el autoconocimiento es una aventura. Y como tal aventura no tiene por qué estar escrita, no tiene por qué estar de nada. Cuando decimos que nos vamos de vacaciones a no sé qué, preparamos el hotel, preparamos el viaje, haremos esto. En realidad la palabra aventura es no sé lo que va a pasar. Porque si lo predeterminamos todo tanto, lo controlamos tanto y tendemos al control, no solo al autocontrol, sino al control también de las circunstancias y lo demás, queremos tan bonito que es la vida, que es una aventura. Vivir es una aventura. Hay que dejar siempre algo abierto a que ocurra, a no tener todo tan... el camino hacia el que va es hacia la conciencia. Siempre digo que pasamos de la ignorancia a la información. Sí, que como toda película, todo libro, todo viaje, siempre es una aventura cuando lo empiezas y lo abres. Yo creo que este libro es una aventura hacia el autoconocimiento. Y yo siempre digo que hay como 4 fases que la gente más o menos acepta, que es soy ignorante de algo, paso a tener información, después tengo conocimiento sobre ese tema y el cuarto parte soy consciente de ello. Lo sé, pero estos reunidos es lo que reúne, lo que llamo la consciencia. Y es cuando ya tienes información, tienes conocimientos y sabes. Cuando tú intentas explicar cómo vas en bicicleta, no sabes explicarlo. Lo sabes. Te cuesta muchísimo explicar cómo se va en bicicleta. Aunque tengas información y la mecánica y lo que quieras. Dices, bueno, es que yo sé ir en bicicleta, ya está.
Y como Claro. soy consciente de que sé ir en bicicleta, me atrevo a coger la bicicleta y me pongo a hacer. Esa es la aventura. Y yo creo que, como todo que merece la pena en esta vida, que es una aventura, hay que arriesgarse a veces con algún libro o algún viaje o algo que aunque no te suene mucho al principio, pues a aprender y ponerte en el camino de la consciencia. Por eso el subtítulo del libro es Un camino a la consciencia. Es como reconocerse aprendices eternos, ¿no? Eso es. Eternos maestros y eternos alumnos. Y eternos alumnos. De hecho, además, cuando te reconoces eterno alumno, pues estás en predisposición siempre a abrir tus límites del Claro, conocimiento. porque reconoces también que cualquiera en el otro lado de ti es un maestro. Por muy inculto, torpe que estés esa mañana o lo que sea, pero puede decirte la frase que te clave en el día el aprendizaje que necesitabas. Yo siempre digo que muchas veces las soluciones a nuestros problemas están en aquello en lo que no queremos entrar, que odiamos, que rechazamos de plano, ¿Eh? y La a veces sombra, ahí es donde está la la sombra, solución. la sombra, sí. Y muchas veces hay que preguntarse, ¿cuál es lo que más coraje me da, más rabia me da, más? Porque a lo mejor ahí está aquello que no me funciona. Sí. Un mecanismo, una pequeña estrategia que viene muy bien para esto es escribirlo. Escribir todo aquello que no, en un papel, en un folio, todo aquello que no te gusta, todo aquello que tienes miedo, e incluso con personas. ¿Qué es lo que te disgusta de una persona, de tu cuñada, de tu vecina, de tu compañera de trabajo? ¿Qué es lo que no te gusta? Y luego leerlo al revés. Es como si fueras tú. ¿Y por qué a mí eso no me gusta? Pero si lo ves escrito es distinto a que si solo lo piensas. Y tú como buena escritora sabes que escribir es una cosa, leer es otra y, y no son igual mecanismo. Bueno, y además incluso los escritores siempre andamos preguntándonos sobre escribir a mano, escribir a máquina, dictar, son procesos mentales completamente diferentes. Completamente distintos, sí. A pesar de que al final estás elaborando un texto, pero aún así el proceso mental es completamente diferente. Y yo siempre animo a mis alumnos a que se acostumbren a todos los sistemas, ¿no? A que aprendan a dictar, Eso es. a que aprendan a escribir a máquina y a que, bueno, yo escribir a mano es que ya no soy capaz, Ya. porque cuesta mucho más trabajo. Escribimos mucho, muy poco ya a mano, sí. Sí, 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 cuesta. Pero sí es importante porque de hecho existe una terapia relacionada con la grafología, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y también con la escucha. Por ejemplo, es muy bueno los que escribimos o ponemos nuestras ideas por escrito, que nos las lea otro, Sí, es verdad. en otra voz, en otro tono. Él no sabe lo que has querido decir del todo, pero tiene las palabras, tiene la grafía. Y a lo mejor le pone una entonación que escuchada, dices, uy, qué bien suena eso ahora. O al revés, O uy, al qué mal revés. suena, qué mal suena eso ahora, escuchado. Eso hay que trabajárselo y hay que ser humildes, solo los humildes aprenden y, Solo se- y de lo que se trata es de mantenerse de alumno todo el rato. Me Estás encanta esa aprendiendo. frase, solo los humildes aprenden. Y es verdad, muchas veces. Sí, Bueno, de hecho, yo siempre, con el tema de la corrección de los textos, sí, siempre les digo a mis alumnos, dadle cajón, dadle cajón a vuestro trabajo, vuestro manuscrito, dejadle un tiempo y después, con el tiempo, lo volvéis a retomar y lo leéis en voz alta. sí, Y es mucho más sencillo encontrar errores sí, haciendo eso que cuando estás enamorado de tu texto sí, sí, sí. y no eres capaz de ver esos Y errores. además es que es bueno que estemos enamorados del texto. Es bueno, hay que pasar por ese proceso. Pero eso no quiere decir que sea bueno o esté bien expresado o sea el mejor. Entonces hay que tener la humildad, volvemos a la humildad, de ser rectificado por otros o rectificarte tú, que eso sí que lo solemos hacer. Pero eso a veces es escuchándolo, tardando 10 días a volverlo a leer, todo ese proceso que sabes que ocurre hasta que elaboras un texto
y que te permite tomar cierta distancia incluso sobre tu propia producción. Bueno, y vamos a dejar un tip así a medias, algo que pueden descubrir de sí mismos los lectores de tu libro, pero que solo se lo vamos a dejar ahí para que se descargue el libro y lo descubra. Un continuará. Quiero que me digas un continuará de tu libro. Ya. Bueno, pues mi idea es que somos seres con una energía y una divinidad total, pero nos cuesta reconocerlo en ello. Nos cuesta mucho reconocer que somos divinos, no que somos dioses, somos chispas de lo divino. Y por lo tanto, el hacer ese camino hacia ahí requiere porque lo hacemos desde la tercera dimensión. Se supone que lo divino no está aquí. Se supone. Yo creo que no. Yo creo que lo divino está aquí. Para que sea divino es que está en todo. Y así yo acabo el libro. Todo es uno y tú estás incluido. Claro que sí. Es como si fuéramos parte de una conciencia, ¿no? Del fondo. Eso es. De hecho, además, existen estudios sobre cómo el subconsciente colectivo es capaz de detectar cosas, ¿no? Y cómo Claro. existen simultaneidades sorprendentes a nivel colectivo en el mundo entero, ¿no? Cómo de repente, yo por ejemplo lo veo mucho ahora con las crisis y cómo en sitios puntuales diferentes del planeta, pues aparecen pensamientos e ideas o protestas Sí, o sí, lo sí. que sea, que también están vigentes aquí en nuestro país, ¿no? Y Sí, es sí. increíble cómo de forma sorprendente todas esas pequeñas chispas en el fondo Sí, pues no sí. dejan de ser el grito de una conciencia universal o algo así, Sí. ¿no? Greg Braden lo dice de que hay un campo energético que nos comunica. Y eso se demostró con la teoría del centésimo mono, cuando en unas islas del Pacífico, algunos de los monos empezaron a lavar los moniatos o los plátanos en el agua con sal y sabían mejor, porque tenían la fuerza del agua del mar salada. Y no se sabe cómo, aunque otros los empezaron a imitar, pero no se sabe cómo, esto lo empezaron a hacer en las islas de al lado que no habían visto a esos monos hacer eso. Se llama la teoría del centésimo mono. Cuando 99 monos empezaron a hacer eso, alguna energía se comunicó, y no sabemos cómo, que las otras islas lo empezaron a hacer. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Imagino que como psicólogo conocerás, pues eso, ideas como estas auténticamente sorprendentes, ¿no? Estudios como estos sorprendentes. Sí, claro. Yo me acuerdo, lo poco que yo he estudiado de psicología, yo soy politóloga, y me acuerdo que tuvimos una asignatura preciosa que era psicología social, y me acuerdo cuando hablaba de la historia de dónde surgió la psicología social, que fue tras la Segunda Guerra Mundial, porque nos sorprendimos por el hecho de que muchas personas habían abandonado su conciencia para unirse a una masa pues oscura, ¿no? Que en el fondo estaba invadida por los pensamientos de la guerra y del conflicto y demás, ¿no? ¿Cómo somos capaces de perder nuestra individualidad, incluso nuestros propios valores, solo por mimetizarnos con la masa? Sí, claro. Solo tienes que pensar todo lo que ocurrió con los Tutsis y los Hutus, cómo mataron a machetazos a 1 millón de personas. Para poder matar a 1 millón de personas de uno en uno a machetazos, necesitas muchísimos asesinos. Seguro que todos esos no tenían previsto en su vida ser asesinos a machetazos. Pero el grupo, el egregor que se forma, hace que parezca casi normal ir a los Hutus y cargárselos. Wow. Igual pasó en Pol Pot, en el sudeste asiático, o pasó en el nazismo, pero es que históricamente esto ha pasado muchísimo. Entonces, cuando tú estudias la historia, te das cuenta de que el comportamiento individual y el comportamiento colectivo tienen pautas distintas. Y como muchas veces el sumirte en la masa
sumirte en la masa, como Alemania, que era el pueblo más culto de toda Europa, llegó hasta donde se llegó, o Italia, que para nosotros es la cuna del arte, la cuna del refinamiento, de la moda, de la estética, y no sé qué, pasan a votar a Mussolini. Pero es que la gente se olvida que la gente votó a Hitler. Hitler no dio ningún golpe de Estado con armas, fue elegido. Entonces, hay que recordar bien estas cosas, de cómo tantos votantes pensaron que por ahí era un camino. Era una salida, claro que sí. Y lo que se ha trasladado hacia el siglo finales del XX y lo que llevamos del XXI es que nos pasa lo mismo, y es que somos inconscientes de que es más fácil votar al mayoritario porque así parece que, y dices, bueno, pues las minorías como no van a gobernar. No, es que lo que se ha demostrado, Ana Isabel, es que los que nos han hecho avanzar han sido individuos solitarios a veces, pero sobre todo que se han salido del sistema de pensamiento. O sea, los Newton, Copérnico, Galileos, Tesla, son siempre personas que han roto los esquemas de dónde iba, hacia dónde había que ir. Y los han machacado, a otros los han quemado. Yo siempre pongo el ejemplo de Giordano Bruno, y diréis lo que queráis, pero hay otros seres, es imposible que solo haya seres aquí. Hay seres en todos los planetas. Y dijeron, hereje, a quemarlo. Y lo queman en la plaza pública. Y Galileo dice, pues diréis lo que queráis, pero se mueve. Esto se mueve. Y Copérnico, y así, ¿no? Pero siempre han sido individuos. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que eran los que tenían la razón. Claro. Yo me Por eso hay acuerdo que ser guerreros. un tiempo que estuve estudiando sobre el tema de la influencia de masas y todo eso, y realmente estos individuos no solamente tienen en común el salirse de la norma, sino que además lo hacen por un bien común también. Claro, claro. No es Claro. tanto la búsqueda de un bien personal, sino, ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? o sea, ellos tienen planes para toda una nación, para todo un país, y a diferencia a lo mejor tú y yo que estamos pensando, pues eh, quiero avanzar en esta profesión o quiero avanzar en este... No, ellos decían, quiero cambiar este país, ¿no? O quiero cambiar este mundo, quiero cambiar este rogalillo en el que vivo. Gandhi solo tenía una idea, una. India para los de la India. Y esa idea, solo esa idea, mantenida, me machaquen, me encierren, me encarcelen y al final hasta lo asesinan, o Luther King, es para todos, ¿no? Él no quería ni ser ni presidente ni nada, pero tengo una idea y la transmito. Y eso se ha demostrado de cuando esa idea es para beneficio de la colectividad, es desde el corazón y es desde el alma y es desde el origen de la fuente, de la energía primaria, primigenia, eso funciona y llega al corazón y la energía de las personas. Por eso los ingleses al final dijeron, pues nos tendremos que ir de la India, creíamos que era nuestra. Y tenían el ejército, tenían las armas, pero al final se fueron. Con una idea, Con una idea. no con una pistola, con una No, idea. sí. Además, es que Gandhi fue, yo creo que, pues alma, como lo llaman ellos, alma grande, ¿no? O sea, Claro. tuvo una capacidad impresionante de mover un país sin levantar una sola arma. Un país sin internet, un país de personas incultas, un país de castas, un país pobre, un país con escasísima, muy dado a los que manden, sí, pero les puso una idea. Impresionante. Y bueno, es que me encanta todo lo que me estás contando y quiero hacerte una preguntilla. ¿Tú qué opinas sobre la idea de Brian Weiss y todo esto de la regresión a otras vidas a través de la hipnosis y todo esto? Sí, está experimentado hace muchísimo. Lo que ocurre es que todos esos fenómenos, la ciencia lo tiene un poco complicado por su propia metodología.
la metodología de ensayo-error, la metodología de estudio por pares, todo lo que entendemos como la objetividad de la réplica en el laboratorio, hace que, y eso ha pasado siempre con la psicología, que muchos no la admiten como una ciencia, y es que cuesta aplicar el método científico de la física, la química o de las matemáticas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no somos matemáticas. Claro. Fundamentalmente porque somos físicos, pero también somos químicos, pero también somos psíquicos, también somos espirituales y también somos afectivos. Entonces, igual que un profesor me decía, ¿cuánto pesa un pensamiento? ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos mililitros? ¿Cuántos centímetros? Y sin embargo, ¿puedes negar que exista el pensamiento? ¿Que existan las ideas? Bueno, como hemos dicho, por ejemplo, la idea de Gandhi, ¿no? Eso es. ¿Cuánto pesaba? ¿5 gramos? Entonces, todo esto se ha ido, personas que han admitido ser más arriesgadas, más guerreros, a meterse en cómo llegar a esos procesos que Carl Gustav Jung decía del inconsciente colectivo y parte del inconsciente personal. Entonces, meterte en el inconsciente necesitas hacer dos procesos. Uno, el consentimiento de la otra persona, es decir, que tenga la confianza de que lo que vaya a pasar va a estar siempre protegida y después que la utilización de todo eso no perjudique a esa persona, no la empeore o la perjudique en algún sentido, la desequilibre o que se sepan cosas que no quiere que se sepan. Entonces, para que se produzcan todos esos fenómenos siempre ha costado mucho. Pero desde hace muchísimo, sobre todo con los fenómenos de la regresión, de las hipnosis profundas, lo que se ha demostrado es que almacenamos una cantidad de recuerdos y de conocimientos que no se pueden explicar solo con esta vida, vamos a decir, de 70, 90 años. De que todo eso no puede sostenerse solo con tu experiencia vital conocida en tu biografía. Y eso cuando se replica o se hace a otras personas y ve que se coinciden cosas, pues la ciencia le cuesta muchísimo entrar ahí. Por eso lo llama parapsicología, personas que experimentan es decir, intentan no denigrarlos, pero sí que es que no estás en la universidad. Entonces, claro, partir de la base de creer que el único conocimiento posible es el que ocurra dentro de los laboratorios de las universidades, es como negar la solidaridad humana. Pues bueno, todos sabemos de que hay egoístas y de que hay gente mísera que te puede, lo que sea, ¿no?, hacer daño. Pero ¿cuánta gente buena y solidaria hay? Yo no la puedo meter en un laboratorio. A ver cuánto de solidaria es. Pero mira, mi experiencia vital es que ayuda y no pide nada. Y dona y aporta. Y yo he dado muchísimos cursos, muchísimos. Y no todos he cobrado. Es más, la mayor parte los he dado gratis. Tu libro. Porque me gusta el libro. Pues mi hijo me dijo, ¿qué precio vas a poner? Digo, 0. Yo lo que quiero es que llegue a la gente. No quiero recoger ahí regalías. Y se puso en 0. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayor parte de las personas les cuesta entender todo eso que no pueden controlar. Entonces, la ciencia, por su propia definición, es control del experimento, control de los fenómenos, control y réplica para poder decir que esto es científicamente correcto. Bueno, pues digamos que con la psique y con el comportamiento global del humano, eso cuesta muchísimo más de trabajar. Y eso es lo que pasa en fenómenos como las regresiones o la hipnosis profunda y otros fenómenos que ocurren. Bueno, podríamos estar toda una vida hablando de esos fenómenos fascinantes, ¿verdad? Sí. Bueno, el arquitecto interior, pues, un regalo para los lectores, y la verdad es que este rato ha sido para mí un auténtico placer y un gran regalo. Así Pues que gracias. Muy agradecida. Pues bueno, solo para pues dejar una pequeña píldora para los lectores, pues recordad que es un libro que está disponible para todo el mundo, que se puede descargar. Yo dejaré en la caja de descripción de este vídeo el enlace para todo aquel que quiera acceder.
Y bueno, pues que esta es tu casa y que muchísimas gracias por haberme prestado no solo tu tiempo, sino todo este tesoro de conocimiento, porque es un placer hablar contigo, Enrique. Pues muchas gracias, Ana Isabel. Yo siempre, antes de terminar cada café contigo, brindo mi café. Ah, muy bien, pues venga, brindamos. Bueno, es un brindis raro, pero siempre brindo por algo y la verdad es que brindo pues, por que seamos arquitectos de nuestra vida, ¿no? Muy bien, muchas Eso. gracias.